Dale. Eh, bueno, hoy vamos a hacer dos o tres cosas de acuerdo a lo que teníamos previsto. Por un lado, vamos a hacer un repaso rápido del recuperatorio, que creo que más allá de las chicas que dieron el recuperatorio, por ahí viene bien para todos. Después tenemos previsto, esto es algo que lo podemos hacer hoy, también el martes que viene, es decir, que resérvense también alguna duda, consulta que tengan para el martes que viene, una suerte de repaso informal y general sobre todos los temas que hemos visto hasta acá. Ceci va a explicar el siguiente trabajo práctico. Eh, bueno, y nada más, básicamente nada más. Tienen ustedes ya cargado en el EVA los temas correspondientes a esta semana, que básicamente tienen que ver, por un lado, con el trabajo práctico que Ceci explicará hoy, y por otra parte, hay materiales relacionados con el siguiente tema, que es fallas de mercado, y un par de materiales relacionados con la carga impositiva en alimentos, que es un tema siempre preocupante en Argentina, digamos. ¿Cuánto pesan los impuestos en los alimentos que compramos y que consumimos? De todas maneras, yo después voy a hacer alguna referencia a cómo leer o cómo estudiar los materiales que les hemos cargado correspondientes a los temas teóricos. Con respecto al recuperatorio, para quienes no rindieron recuperatorio, el recuperatorio fueron tres preguntas. Eh, una primera pregunta, recordame si por ahí si me equivoco, pero una primera pregunta tenía que ver con identificar tres mercados, creo que habíamos puesto alimentarios, no recuerdo si decía alimentarios, la idea era identificar tres mercados alimentarios y caracterizarlos en términos de los distintos atributos que ustedes saben y estudiaron que forman parte del análisis de los mercados, es decir, si es un mercado concentrado, si es un mercado disperso, si tiene barreras altas o bajas, si requiere más o menos información, homogeneidad o heterogeneidad de los productos, etc. La idea era identificar tres mercados alimentarios y caracterizarlos en esos términos. Y ahí la verdad es que en líneas generales las respuestas creo que en ningún caso estuvieron mal, pero hubo cierta confusión con respecto a la pregunta, porque algunas de las chicas que respondieron, en lugar de identificar mercados alimentarios, que era la papa, el huevo, las galletitas, el yogur, la leche, etcétera, lo que identificaron fueron los mercados de commodities por un lado, los mercados de alimentos diferenciados o de productos diferenciados por otro. Son tipos de mercados, ¿no? O sea, tipos de mercado es una cosa, y la pregunta estaba orientada a cuáles pueden ser tres mercados alimentarios distintos, de productos distintos y caracterizados. Reitero, las respuestas en ningún caso estuvo mal conceptualmente, pero bueno, ahí hubo en algunas de ustedes algún desvío respecto de lo que se preguntaba. La segunda pregunta tenía que ver con la diferencia entre una canasta básica de alimentos y una canasta saludable de alimentos. Y ahí la verdad es que las respuestas eh, estuvieron bien en general. ¿Tienen ustedes, chicas, quienes han rendido y tienen los comentarios que les hemos hecho a sus respuestas? Por supuesto, la libertad para abrir el micrófono y hacernos alguna consulta acerca de las anotaciones que por ahí yo puse en algunas de ustedes. Así que si quieren, pueden hacerlo. Estoy tratando de recordar, había un punto en particular que yo había registrado con respecto a la canasta saludable, no lo tengo acá presente, pero bueno, si lo recuerdo lo voy a comentar. Pero había un punto que quería simplemente aclarar. A ver. Bueno, la verdad que no lo recuerdo. Si alguna de ustedes lo tiene dentro de sus anotaciones y quiere remarcármelo, puede hacerlo. Recuerdo que a alguna de ustedes le puse una pequeña anotación, observación correctiva relacionada con el tema de la canasta saludable. Brevemente, con respecto a la canasta saludable
obviamente no es una canasta oficial. Hoy en día la única canasta oficial que existe en Argentina es la canasta básica de alimentos, entendiendo por oficial una canasta que es elaborada y es monitoreada, seguida su evolución por el INDEC. La canasta saludable de alimentos es una propuesta metodológica que hemos definido nosotros en el equipo de investigación que tenemos con Ceci y con algunas otras colegas más desde hace ya algunos años, y básicamente responde al planteo de que en los tiempos actuales, caracterizados por una alimentación muy poco saludable y por una muy alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, el concepto de canasta básica es un concepto limitado. ¿Sí? Limitado porque obviamente la canasta básica, si bien responde a requerimientos y recomendaciones de energía, proteínas y de los demás nutrientes, en realidad su conformación, el patrón que surge de la canasta básica de alimentos, es un patrón bastante alejado del concepto de una dieta sana, fundamentalmente por los desequilibrios en relación con la composición en alimentos que tiene la canasta básica. Poca cantidad de verduras, de frutas, de lácteos, un exceso de carbohidratos de baja calidad nutricional, etc. ¿no? Entonces, a partir de esas limitaciones de la canasta básica de alimentos, lo que se propone en el concepto de canasta saludable es el diseño de una canasta que represente enteramente a un concepto de dieta sana o de dieta saludable. Más variedad de alimentos, más calidad nutricional de alimentos en su conformación, no excesos ni en sodio, ni en azúcares, ni en ácidos grasos saturados. Y bueno, obviamente esa canasta tiene una composición distinta y un valor, como vieron ustedes, también distinto. ¿no? Pero bueno, aclaraciones con respecto a la canasta saludable de alimentos. Y la tercera pregunta... Perdón, Sergio, Sí. me pasó que en un par de las conclusiones del trabajo práctico anterior, 2 o 3 grupos, es más un error de tipeo, supongo, pero ponían canasta básica saludable y canasta básica total. Perfecto. Que también Bueno, sepan que la canasta saludable no es básica. exacto. Bueno, este es un concepto bien importante el que remarca Ceci, porque es común, incluso a veces algunos medios periodísticos, cuando por ahí nos hacen alguna consulta relacionada con la canasta saludable, suelen titular, como dijo Ceci, canasta básica saludable. Y justamente el concepto de una canasta saludable es que no es básica. Una canasta saludable no es una canasta básica si uno entiende por básica mínima, ¿no? La canasta saludable es una canasta variada, de buena calidad nutricional, y por lo tanto no puede definirse como una canasta básica. Por eso siempre hay dos definiciones que solemos hacer con respecto a la denominación. Parece una tontería, pero es importante esto de la denominación de la canasta. En primer lugar, no es básica, no es una canasta básica saludable, es una canasta saludable de alimentos. Y en segundo lugar, no es una canasta de alimentos saludables, sino es una canasta saludable de alimentos, que tampoco es lo mismo, parece un juego de palabras, pero si uno dice canasta de alimentos saludables, parecería que en la canasta solo hay alimentos saludables. Y esto no es así. En una canasta saludable, en una alimentación saludable, en una dieta sana, hay alimentos de diferentes calidades. En una dieta sana perfectamente cabe un alfajor, ¿m? Por más que un alfajor no es un alimento de mejor calidad o de buena calidad nutricional, pero cabe en una cierta frecuencia de consumo y en una cierta cantidad de consumo. Entonces, en la canasta saludable hay aproximadamente un 15% de espacio en términos de calorías para, perdón, para alimentos de calidad nutricional inferior o mínima. Entonces, por ese motivo, uno no puede hablar de canasta de alimentos saludables, no es correcto. La canasta se denomina canasta saludable de alimentos, CSA, en esos términos. Bueno, y decía que la tercera pregunta, y el recuperatorio, evidentemente fue la pregunta que más dificultades ocasionó. La pregunta hacía alusión
a cuál es el efecto, creo que algo así decía, cuál es el efecto en la distribución de ingresos de la población en relación con el aumento, con el impuesto a las ganancias. No sé si era en relación con el impuesto a secas o si aumenta el impuesto a las ganancias, cuál es Sí, el... impuesto a las ganancias. Era si ¿Cómo? aumenta el impuesto a las ganancias. Si aumenta el impuesto a las ganancias, perfecto. O sea, ¿qué pasa con la distribución de ingresos en la sociedad si el gobierno decreta un aumento en el impuesto a las ganancias? Aquí las respuestas, como digo, fueron más bien regulares. Hubieron algunas de ustedes que lo respondieron bien y otras que lo respondieron no tan bien. A ver, el impuesto a las ganancias en principio es un impuesto progresivo. Eso creo que lo saben bien todas. Es un impuesto progresivo. Eso significa que es un impuesto que tiene un efecto positivo en relación con la distribución de ingresos de la sociedad. Y ese efecto positivo, ese impacto positivo tiene que ver con que el impuesto a las ganancias tiene una tasa o alícuota creciente en relación con los ingresos. Quiere decir que cuanto mayor es la capacidad contributiva o las ganancias o la renta de las personas o de las empresas, la tasa del impuesto, la alícuota del impuesto, es mayor y viceversa. Es decir, cuando una persona tiene bajos ingresos, pocos ingresos, o cuando una empresa en un ejercicio económico le va mal y tiene pocas ganancias o no tiene ganancias, lo que debe pagar como impuesto a las ganancias es mucho menos o es nada, eventualmente. Si una persona tiene una pérdida en su ejercicio económico, obviamente no va a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto a las ganancias es progresivo en ese sentido. Acompaña el sendero de las ganancias de las personas o de las empresas. Más ganancia, más renta, más impuesto, menos renta, menos ganancia, menos impuestos. Entonces, un impuesto que se caracteriza por por esta forma, en definitiva, es un impuesto que difícilmente empeore la distribución de los ingresos. Es decir, si el gobierno aumenta o el Congreso aumenta la alícuota del impuesto a las ganancias, lo que va a suceder es que quienes tienen más ganancias, más renta, más capacidad contributiva, van a pagar más y quienes tienen menos también van a pagar más, porque si el impuesto aumentó para todos, pero comparativamente con los que tienen más ingresos van a verse menos perjudicados, con lo cual el impuesto a las ganancias siempre tiene un efecto positivo en relación con la distribución de ingresos en la sociedad. A diferencia de impuestos como el IVA, de impuestos como ingresos brutos, que tiene un impacto o un efecto regresivo porque no diferencian estos impuestos entre personas o empresas de diferentes eh, patrimonios o riqueza o ganancia o situación socioeconómica. En cambio, el impuesto a las ganancias, reitero, concepto importante, y eso lo convierte en el impuesto mejor, entre comillas, ¿no? A uno no le gusta pagar ningún impuesto, pero el impuesto a las ganancias es claramente el impuesto más equitativo en términos de distribución de ingresos en la sociedad. ¿Alguna consulta, chicas? No solamente quienes dieron el recuperatorio, sino cualquier otra, ¿no? ¿Una pregunta? ¿No? Bien. Bueno, abro acá, chicas, un espacio de consulta. Un poco mi propuesta es que hoy abramos a las consultas de ustedes. Es decir, si ustedes tienen alguna consulta, algún tema de los que hemos visto hasta acá, sobre el cual tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran plantear, la idea es que lo hagan. Y el martes que viene vamos a hacer a la inversa. Más allá de que obviamente cualquiera puede preguntar y hacer una consulta el martes que viene voy a traer yo algunos temas que nos parecen importantes de todo lo visto. ¿Por qué el martes que viene? Porque después del martes que viene nos quedan 2 días más, 2 martes más de clases, si mal no recuerdo, que tienen que ver con el último tema de nuestra materia, que es gestión empresarial. Entonces, todos los temas vinculados estrictamente a economía van a terminar el martes que viene. Entonces, hoy
las escucho a ustedes si es que tienen alguna duda, consulta, y el martes que viene, además de tener algunas consultas de ustedes, vamos a traer nosotros con Cecilia los temas que nos parecen relevantes, que ustedes no dejen de tener bien internalizados de todo lo visto hasta ahora, ¿no? Así que bueno, si alguna de ustedes quiere que veamos algo en particular, adelante. No aparece nada, no aparece ningún tema. En realidad quería preguntar para cuándo tiene que estar perdón, la corrección del trabajo práctico 3. Sí. Sí, en realidad la idea es que esté antes de hoy, que vamos a ver el próximo trabajo práctico, pero a los que les mandé a corregir tienen un par de días más. Sí, no les puse fecha, pero bueno, traten de entre hoy y mañana, así ya hay que hacer el otro, el que voy a explicar hoy. Genial. Una consulta respecto a eso. Cuando uno entrega de vuelta, ¿se le borra el anterior? Porque a mí me parecía borrar o no, y lo mandé igual, no sé al final si se borró o no. El archivo Pero sí está la corrección hecha. porque ustedes suben uno arriba de ese. Ah, está bien. Buenísimo. Bueno, ¿algún tema, chicas? ¿Hay algún tema de neta actualidad que ustedes hayan leído, que hayan prestado atención en las últimas semanas y que lo vinculen con algunos de los temas que hemos visto? ¿Que les haya generado algún, no sé, algún run en la cabeza? ¿Nada? Yo leí algo del IFE, ayer salió, creo que va a sufrir un corte en diciembre o algo así, ¿puede ser? No lo leí, pero creería que sí, digamos, ¿no? El IFE, todos saben que es el ingreso familiar de emergencia y es un subsidio, ¿no? Recuerdan que cuando vimos en la clase de macroeconomía, uno de los puntos que habíamos visto eran los subsidios, había dos tipos de subsidios. Por un lado, los económicos o sectoriales, que eran los subsidios dirigidos a empresas o a sectores económicos, y por otro lado, los subsidios sociales, son los subsidios dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? El IFE es un subsidio de tipo social, ¿no? O sea, fue instituido este año como una respuesta en el marco del aislamiento obligatorio y la afectación, digamos, del trabajo, de los ingresos, de la actividad económica. Entonces, para mucha gente que perdió, digamos, su oportunidad de seguir trabajando, de seguir desarrollando alguna changa, algún trabajo informal que tenía, el Estado, digamos, lo compensó con el IFE, que es una asignación mensual de 10.000 pesos. No recuerdo cuántos IFES hubieron, creo que 5, si mal no recuerdo, o algo por el estilo, 5 o 6. Y bueno, el planteo es que como ya estamos regresando un poco más o un poco menos, pero ya regresando a las actividades económicas en su gran mayoría, la idea es que el IFE, que obviamente le cuesta mucho dinero al Estado, ya va a desaparecer como tal, ¿no? Probablemente, en realidad lo que suceda con el IFE es que se reconvierta a una forma nueva de plan social que quizá aparezca el año que viene, es decir, el gobierno está estudiando, está analizando algunos cambios en los programas sociales. Ustedes saben que el programa social más importante que existe hoy en día en Argentina es la asignación universal por hijo, ¿no? Que es una transferencia, es un subsidio también de tipo social que llega a todas las familias o personas que no tienen un trabajo formal y que por lo tanto no cobran una asignación por hijo. Entonces el Estado les asigna esta asignación universal por hijo. Ese es el programa social
más importante que hay en Argentina. Luego, el segundo programa social más importante, o subsidio social, es la tarjeta alimentar, ¿no? La tarjeta del Plan Argentina contra el Hambre, que se dirige a mujeres embarazadas y familias con niños menores de 6 años, ¿no? Son los dos programas más relevantes, más importantes que tenemos en Argentina. Entonces, probablemente el año que viene el IFE se reconvierta, deje de llamarse IFE y pase a ver algún programa social nuevo o bien modificado de los actuales, de la asignación universal por hijo, por ejemplo. Así que sí, es muy probable que en el 2021 ya el IFE, como lo conocemos hoy, deje de existir. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicas? Yo les voy a pedir que para el martes que viene, como les dije, yo el martes que viene voy a traer algunos puntos que me parece importante que los tengan bien internalizados, pero les voy a pedir, por ahí lo ponemos en la plataforma, en el EVA, como para recordatorio de ustedes, que durante la semana identifiquen, así como hicimos recién, algunos temas de actualidad vinculables con los temas de la materia, que durante la semana pongan especial atención a ese punto, de forma tal que el martes que viene podamos hacer una ida y vuelta de comentarios sobre algunos temas de actualidad. Bueno, te dejo entonces a vos, Ceci, ahora con el trabajo práctico. Yo ya vengo, me voy un minuto y vengo. Dale. ¿Ahí ven la pantalla, chicas? Sí, sí. Sí. Bueno, hoy vamos a ver el último trabajo práctico, sí, que es índice de densidad nutricional. A diferencia de los otros trabajos prácticos, como este tema todavía no lo vimos, así vía Zoom, sí le subimos material, les voy a explicar algunos conceptos teóricos y después sí las consignas, ¿sí? Bueno, el objetivo de este trabajo práctico es identificar en cada grupo de alimentos. Siempre nosotros los trabajos prácticos vamos viendo con la misma planilla y vamos sumándole cosas, ¿sí? Entonces, identificar en cada grupo de alimentos, con la planilla de categorización y de mercado que ustedes vienen trabajando, los alimentos de mejor calidad nutricional y reemplazarlos con sus precios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder identificar los alimentos más convenientes desde su calidad y su precio, ¿sí? El tema de precios ya lo vimos, el tema nuevo ahora es calidad. Vamos a ver primero un concepto teórico, ¿sí? Densidad nutricional. ¿Qué es la densidad nutricional? Es la relación entre el contenido de los nutrientes individual de cualquier alimento, ¿sí? O bebida y su aporte de calorías. Entonces, la fórmula sería la cantidad de un nutriente, que ese nutriente individual puede ser cualquier nutriente que nosotras que queremos investigar, ¿sí? Un solo nutriente, el que sea, ¿sí? Vemos la cantidad de ese nutriente por 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una unidad de comparación, y lo dividimos por la cantidad de calorías, ¿sí? Ahí vamos a obtener un número, que ese número va a ser la densidad nutricional, ¿sí? Acá lo que tienen que hacer es entender la parte teórica, digamos, no es que ustedes van a tener que aplicar esta fórmula, pero sí saber de dónde sacamos nosotros esos números. Entonces, lo importante acá es que densidad nutricional podemos obtener el numerito de un nutriente individual, ¿sí? Solamente un nutriente. A diferencia del índice de densidad nutricional, que acá sí es un indicador de calidad global de un alimento, ¿sí? En un mismo alimento vamos a poder obtener distintos nutrientes, ¿sí? No solo uno. ¿Cómo hacemos esto, sí? Este método que les estoy explicando ahora es una adaptación del NRFI, ¿sí? Que es un sistema que ya existe, desarrollado en el 2009, ¿sí? ¿Cómo hacemos para medir la calidad global de un alimento? ¿Sí? Tenemos que elegir qué nutrientes vamos a querer evaluar, ¿sí? Porque es imposible que evaluemos absolutamente todos los nutrientes. Entonces, este índice de densidad nutricional tiene en cuenta ciertos nutrientes que cree importante, ¿sí?
vamos a elegir un par de nutrientes esenciales y un par de nutrientes críticos, ¿sí? Los esenciales, ¿cuáles van a ser? Van a ser los que se recomiendan, ¿sí?, consumir, ya sea porque son esenciales en la vida y los necesitamos, o porque ya se ingieren muy poco en el país, ¿sí? Y los nutrientes críticos, al revés, son los que tenemos que limitar, ¿sí?, su consumo porque los consumimos en exceso. Bien, ahora, ¿cuáles elegimos? Este método elige estos nutrientes, ¿sí? Repito, dependiendo del método, puede elegir distintos nutrientes, ¿sí? Porque hay 1.000.000, pero este método de índice de densidad nutricional elige estos. Entonces, como nutrientes esenciales, elige las proteínas, la fibra, el calcio, el hierro, el zinc, el potasio, la vitamina A, C y la vitamina B9. Y como nutrientes críticos, elige el azúcar, el sodio, las grasas saturadas y los almidones, ¿sí? Una diferenciación de este método es que divide la fibra como esencial y los almidones como críticos, ¿sí? Porque si esto no se divide, nos pasa que hay algún producto que tiene las dos y queda como medio en una clasificación que no es la indicada por no separar estos dos nutrientes, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta que es una de las características de este índice. Bien, ¿cómo hacemos para sumar, restar y obtener un número solo de todos estos nutrientes, ¿sí? Es muy importante llegar a una unidad de comparación, porque nosotros no podemos sumar ni restar en proteína, fibra, calcio, azúcar, grasa, ¿sí? Todos tienen unidades de medida distintas. Entonces es muy importante que nosotros obtengamos un número que sea una unidad de referencia para todos los nutrientes por igual. ¿Cuál va a ser esto? Vamos a tener en cuenta el RDA, ¿sí?, que es la recomendación diaria que tenemos de estos alimentos en 100 kilocalorías, ¿sí? Por eso en el trabajo práctico anterior ustedes obtenían todo en 100 kilocalorías. ¿Por qué? Porque es una unidad de referencia que elegimos para poder obtener un solo número, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos estas recomendaciones diarias con las 100 kilocalorías, ¿sí? Lo vamos a relacionar con el porcentaje del valor diario de cada nutriente en 100 kilocalorías, ¿sí? Vieron que cualquier producto que ustedes consuman que tenga rótulo en el cuadrito de información nutricional tiene la cantidad en gramos, a veces en 100 gramos, y después está el porcentaje del valor diario. Eso es el porcentaje del valor diario justamente que tenemos que consumir de ese nutriente. Según la recomendación diaria de ese nutriente para la población, este alimento cubre 2%, 3%, 4%, ¿sí? Este es un número que ya está estipulado, si no es que ustedes lo tienen que calcular. Lo único es importante que entiendan el concepto teórico de este porcentaje del valor diario, ¿sí? Si ustedes agarran cualquier paquete que tengan en sus casas, se van a fijar que este numerito ya está establecido, ¿sí? Entonces, al ser un porcentaje, los porcentajes matemáticamente se pueden sumar y se pueden restar, ¿sí? Entonces, ese es el número que nosotros vamos a usar para poder sacar este índice de densidad nutricional. Siempre en 100 kilocalorías de alimentos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las kilocalorías de todos los alimentos distintos, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a llegar a la unidad de referencia y de comparación de 100 kilocalorías, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ¿qué es el valor diario? Ya se los expliqué. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a sumar el valor diario de ciertos alimentos a promover y le vamos a restar la sumatoria del porcentaje del valor diario de los nutrientes a limitar, siempre en 100 kilocalorías, ¿sí? Nosotros agarramos un paquete de galletitas que tengamos en casa, esto si quieren lo pueden hacer, se fijan del listado de nutrientes a promover cuántos tienen, ¿sí? Tienen 2, tienen 3, no hace falta que tengan todos, ¿sí? Tiene que tener algunos, y ustedes suman esos nutrientes que son a promover. Y le van a restar el porcentaje del valor diario de los nutrientes que tienen a limitar, ¿sí? Del listado de los nutrientes a limitar, los que tenga ese producto, ¿sí? Entonces, con esta metodología, matemáticamente podemos obtener un número, ¿sí? Porque ya estamos sumando y restando porcentajes, ¿sí?
Ahora vamos a ver la clasificación, ¿sí? Según los alimentos que se consumen en una dieta argentina, ¿sí? Promedio argentina, el puntaje va a ir desde 80 hasta menos 22, ¿sí? Más o menos. Entonces nosotros este rango lo vamos a dividir en 3, ¿sí? Entonces nos van a dar, los que son menor a 0 van a ser los de calidad mínima, ¿sí? Todos los que tengan algún número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener más nutrientes a limitar y menos nutrientes a promover, ¿sí? Entonces por eso la sumatoria nos va a dar negativa. Los de calidad intermedia van a ser los que están de 0 a 20 más o menos, y los de calidad buena van a ser los que están mayores a 20, ¿sí? Los que nos dan un número mayor a 20 van a ser los de calidad buena. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos más nutrientes esenciales que van a sumar y muchos menos nutrientes críticos que son los que van a restar, ¿sí? Entonces, vamos a usar este concepto de densidad de nutriente como criterio de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros desde la densidad de nutrientes, que es lo primero que les expliqué, podemos llegar a este numerito que nos va a poder determinar la calidad de un alimento, ¿sí? En estas 3 categorías. Cuanto mayor va a ser el puntaje, más saludable va a ser ese producto o la dieta o lo que estemos evaluando, ¿sí? Importante, el puntaje que estuvimos viendo hasta ahora se puede comparar solamente en productos similares, o sea, que estén en el mismo grupo de alimentos. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos una manzana y nos da más de 20, y después evaluamos unas galletitas y nos da menos 5, y obviamente que la manzana va a ser mejor, pero yo no elijo una manzana o unas galletitas. Si yo tengo que comparar en el mismo grupo de alimentos, en los distintos productos, ¿sí? Por ejemplo, galletitas. Puedo evaluar 3 productos de galletitas distintas, y ahí sí me voy a dar cuenta cuál es mejor y cuál es peor, ¿sí? Si no, una fruta siempre va a ser mejor que una galletita, ¿sí? Lo mismo en los lácteos, en las carnes, ¿sí? En todo el grupo de carnes tenemos que comparar en el mismo grupo, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No se entendió? ¿Ahora ya pasas al trabajo o a la consigna, Ceci? No, primero perfiles y después el trabajo. Ah, perfecto, dale, dale. Antes de que cuando termines perfiles y antes de que pases al trabajo, Te dejo. hago alguna pequeña intervención. Dale. Bueno, ¿no hay dudas hasta acá? Bien. Ahora vamos a ir a otro concepto que es perfil nutricional, ¿sí? Es el sistema que mide estos puntajes, ¿sí? Porque nosotros hasta ahora tuvimos un puntaje nutricional, ¿sí? Que es índice de calidad nutricional. Hay muchos distintos puntajes que se pueden obtener, ¿sí? El que yo les expliqué es uno, que es el índice de densidad nutricional. El sistema que mide todo eso se llama perfil nutricional, ¿sí? Según la OMS, el perfil nutricional es una ciencia que clasifica o categoriza a los alimentos de acuerdo a su composición nutricional, ¿sí? Por razones relacionadas con la prevención de enfermedades o promoción de la salud. Entonces, es un sistema de clasificación a los alimentos. Como les decía, el índice de densidad nutricional es una forma de clasificar, ¿sí? Tiene en cuenta esos nutrientes esenciales y esos nutrientes críticos, ¿sí? Pero es un sistema. Bien, ¿cuáles son los objetivos de los perfiles nutricionales? Es mejorar la calidad global de la dieta, ¿sí? Sin descuidar ningún nutriente. El etiquetado frontal, ¿sí? Para obtener un etiquetado frontal nosotros necesitamos tener un sistema de puntajes. Atrás del etiquetado hay todo un estudio, que podría ser una opción, para regular la publicidad y el marketing, ¿sí? Para regular los entornos, que los consumidores reduzcan sus compras y consumo de los alimentos categorizados como poco saludables, ¿sí? Y que tengan muchos nutrientes a limitar, que sepan que están comprando, ¿sí? Con un perfil nutricional, un consumidor cualquiera que no sea nutricionista ni estudiante de nutrición como usted, sepa qué está consumiendo, ¿sí? Qué está comprando. ¿Qué necesitamos para que un sistema de perfilado sea bueno? ¿Sí? Tiene que discriminar entre subcategorías y marcas comerciales, tiene que ser consistente con las guías alimentarias, ¿sí? Tiene que seguir la misma línea que las guías alimentarias en cuanto a sus recomendaciones. El impacto tiene que ser, repito, que los consumidores que no saben de nutrición
tengan una mejor compra, ¿sí? Una mejor decisión de compra cuando va al supermercado y ve la góndola llena de variaciones distintas. Y obviamente que lo ideal sería que mejore los indicadores de nutrición y de salud, ¿sí? Nutri-Score o 5 colores es otro perfil nutricional, otro sistema, ¿sí? Que tiene la capacidad de valorar el perfil nutricional de alimentos según su composición global, ¿sí? Hasta esta parte es muy parecida al índice de densidad nutricional. Tiene en cuenta ciertos alimentos críticos y ciertos alimentos esenciales, ¿sí? Se llama un modelo resumen, ahora les voy a mostrar el dibujito para que entiendan. Tiene coherencia con las guías alimentarias, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Suma puntos por el contenido de energía y de nutrientes críticos y resta puntos por la cantidad de nutrientes esenciales, ¿sí? ¿Cuáles usa de críticos? Usa los azúcares totales, usa el sodio y usa las grasas saturadas. Y como esenciales usa las proteínas, usa la fibra y si es fruta y hortaliza, ¿sí? Esos son los criterios que usa este sistema. ¿Cómo va a ser? Este es el dibujito, ¿sí? Por eso es un modelo resumen. Cuanto mayor es el puntaje, menor va a ser la calidad, y viceversa, ¿sí? Esto es un concepto distinto al índice de densidad nutricional. ¿Por qué? Porque acá no hace un número, es como una escala. Entonces, cuando esté A, va a ser de mejor calidad, y cuando esté E, va a ser la menor cantidad. Y en el medio tiene todo ese rango que ustedes están viendo, ¿sí? Considera una escala, no un número exacto, ¿sí? Y el cual se representa por una letra. Desde la A mejor calidad y la E es la peor calidad, ¿sí? Con un color representativo. Entonces este modelo, a diferencia del anterior, tiene un rango, ¿sí? Una escala de la A a la E con distintos colores, ¿sí? Bueno, acá Sergio, si querés, porque esto es previo al trabajo práctico. Dale, perfecto. Bueno, yo quería, chicas, repasar con ustedes un par de conceptos o extraer de lo que comentó Ceci, un par de conceptos que me parecen relevantes. En general, en nutrición, una pregunta que desde hace mucho tiempo se intenta responder, resolver, y que mucha gente, no nutricionista, digo, también suele tener alguna inquietud al respecto, es ¿qué es un alimento saludable? ¿Cuándo uno puede decir que un alimento es saludable y cuándo no? Obviamente, las guías alimentarias, entiendo que ustedes conocen las guías alimentarias, ya la habrán visto en alguna otra materia, ¿puede ser? ¿Correcto? ¿Han visto guías alimentarias, chicas? Sí, profe, trabajamos todo el año pasado en nutrición 1 y 2. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, obviamente, las guías alimentarias son una primera guía acerca de cuáles son los alimentos que deben consumirse más y cuáles los que deben moderarse o limitarse más. Ahora bien, cuando uno quiere saber concretamente acerca de la calidad nutricional de un alimento y compararlo con otro, obviamente ahí las guías tienen algunas limitaciones. Yo quiero saber, por ejemplo, entre 5 galletitas distintas, cuál es la mejor, entre 5 bebidas azucaradas, cuál es la mejor, o entre 5 leches o yogures, cuál es el mejor, etc. Entonces, ahí uno necesita alguna medida objetiva, alguna métrica que permita decir el producto A, debido a tal cosa, es nutricionalmente mejor que el producto B. Bueno, hay mucha bibliografía al respecto, la verdad que desde hace muchos años se vienen estudiando bastante este tema, y hoy Ceci les explicó una metodología que probablemente sea la más universalmente aceptada como de referencia en cuanto a esta pregunta de cuál es un alimento más saludable. Ceci se refirió a la densidad nutricional. La densidad nutricional es probablemente, chicas, el concepto o la métrica más relevante o más importante a la hora de evaluar nutricionalmente un alimento. ¿Y por qué lo es? Porque en una única medida, es decir, les mostró cómo se calcula la densidad nutricional de un alimento, en esa única medida, en ese puntaje final que un alimento tiene, se conjugan 3 componentes principales de cualquier alimento, que es cuántas calorías tiene,
qué cantidad de nutrientes esenciales o positivos tiene y qué cantidad de nutrientes críticos o negativos tiene un alimento. Es decir, las tres dimensiones más importantes en términos nutricionales de un alimento se conjugan en la fórmula de la densidad nutricional. Entonces, aquel alimento que por cada caloría tenga más cantidad de nutrientes esenciales y menos cantidad de nutrientes críticos, definitivamente es un alimento de buena calidad o de mejor calidad, y viceversa, que el alimento que en cada caloría o por cada caloría tenga más cantidad de nutrientes críticos que de nutrientes esenciales, bueno, obviamente eso estará indicando que se trata de un alimento de una calidad nutricional pobre. Es decir, lo que quiero dejarles es el concepto de que la métrica, la unidad de medida objetiva para definir que un alimento es mejor o es peor nutricionalmente hablando, es la densidad nutricional. Y por eso es que los índices de densidad nutricional son la mejor herramienta a la hora de realizar esta evaluación de cuáles alimentos son buenos y cuáles alimentos no son buenos. Sepan que cuando hablamos de densidad nutricional y de índices de densidad nutricional y también de perfiles nutricionales, que también es un tema que comentó Ceci, nos estamos refiriendo, chicas, a la calidad en términos nutricionales. ¿Qué quiere decir esto? No estamos haciendo referencia a si un alimento tiene más aditivos o menos aditivos, a si un alimento es más orgánico o si es orgánico o deja de ser orgánico, si se produjo con técnicas productivas que utilizan fitosanitarios o no. Es decir, hoy en día, en buena parte de la sociedad, hay muchas consideraciones acerca de cómo se define un alimento sano, y hay gente que dice, oh, un alimento sano es un alimento que tiene pocos aditivos, o que fue producido de una manera orgánica o agroecológica, o que fue producido sin agrotóxicos o sin fitosanitarios. Cada una de esas consideraciones puede ser muy válida, pero no tiene nada que ver con el contenido nutricional de los alimentos. Cuando hablamos del valor nutricional de los alimentos, debemos referirnos y debemos utilizar métricas que midan eso, el valor nutricional. Y esas métricas, la mejor de esas métricas, es la densidad nutricional que se mide a través de distintos índices de densidad nutricional. Ceci les explicó uno, que es el método que nosotros venimos utilizando desde hace varios años. Se origina en una universidad americana, la Universidad de Washington. Originalmente el nombre de ese índice fue y sigue siendo, obviamente, Nutrient Rich Food Index, índice de alimentos nutritivos, y nosotros hicimos una pequeña adaptación de ese índice para utilizarlo en Argentina, y lo llamamos índice de densidad de nutrientes, IDN, que es lo que les explicó Ceci. Por otra parte, Ceci también abordó el tema de los perfiles de nutrientes o perfiles nutricionales. Son sinónimos, perfil de nutrientes o perfil nutricional. Y este es un tema muy relevante. Yo no sé cuántas de ustedes estarán leyendo, viendo, escuchando en los últimos tiempos el tema del etiquetado frontal de alimentos. Es un tema muy de ahora, muy vigente en estos minutos, diría. El etiquetado frontal de alimentos es una estrategia que seguramente el año que viene probablemente ya tengamos presente en Argentina, que consiste en identificar con alguna forma gráfica, alguna imagen, alguna forma gráfica, el valor nutricional sintético de un alimento. Es decir, la idea es que los alimentos que son envasados, que tienen un envase, además de la información nutricional que está normalmente atrás, tenga en el frente del envase alguna forma gráfica que le permita al consumidor tener de primera vista, de forma simple, rápida, concreta, un conocimiento acerca del valor nutricional de un alimento. Hay distintos modelos de etiquetado frontal en el mundo, hay muchos modelos de etiquetado frontal en el mundo. Ceci les mostró el Nutri-Score, que es uno de esos modelos. El Nutri-Score es un sistema de etiquetado frontal que se utiliza en países de Europa. En América Latina existen distintos modelos basados en lo que se denominan sellos negros u octógonos negros, que son, por ejemplo, modelos que están en Chile, en Perú, en Uruguay, que básicamente lo que hacen es mostrarle al consumidor cuándo un alimento tiene un contenido alto o en exceso de algún nutriente crítico.
sodio, azúcares, grasas saturadas. Como bien dijo Ceci, Nutri-Score es un método de síntesis. ¿Por qué de síntesis o de resumen? Porque resume en un color y en una letra A, B, C, D, E, resume si un alimento es mejor o peor. Cuanto más verde mejor, cuanto más rojo de baja calidad nutricional, en forma resumida. Es decir, Nutri-Score no le dice al consumidor, este es un alimento alto en sodio. Le dice, analiza el valor nutricional completo del alimento con un método muy similar al de la densidad de nutrientes y le resume al consumidor cuál es el valor nutricional de un producto. Si es A o es B, es bueno. Si es D o es C, es malo. Y si es C, es un alimento intermedio. Entonces, estos sistemas de etiquetado frontal de alimentos, que próximamente seguro vamos a tener en Argentina, estamos discutiéndolo mucho en estos días. Hace 10 días hubo una media sanción de un proyecto de ley en el Senado, y en estos minutos, en esta semana, la semana que viene, el tema se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿No aprueba el gobierno el Nutri-Score o ni siquiera lo presentaron? Porque como la diferencia es muy notoria, digo, con el etiquetado de octágono, quería saber si está presentado el Nutri-Score o ni siquiera. Sí, es un tema largo, Tina. Digamos que obviamente el Poder Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Salud es el más competente para tomar decisiones en estos temas. La verdad que el Ministerio de Salud no ha considerado el Nutri-Score dentro de los distintos sistemas en evaluación. La realidad es que el Ministerio de Salud, este es un tema que se viene discutiendo en Argentina hace 4 años, desde el 2016. Y prácticamente desde el inicio el Ministerio de Salud ya estaba convencido y sigue convencido de que el sistema que le gustaría que existiera en Argentina es el sistema de octógonos negros o de sellos negros. Y por lo tanto, bueno, con el peso y con el poder que tiene el ministerio de un gobierno, bueno, directamente ha puesto sobre la mesa ese sistema y prácticamente ningún otro, ¿no? Y la verdad es que Nutri-Score es un método muy bueno, probablemente sea uno de los mejores que hay en el mundo, pero bueno, no le ha gustado a nuestro Ministerio de Salud y por lo tanto nunca lo ha considerado seriamente, ¿no? Claro, esa era mi pregunta. Sí. Si lo habían tratado o por lo menos lo tenían en el proyecto, pero entonces la respuesta es no. No. La verdad es que lo conocen, pero nunca lo han considerado. Bueno, la cuestión es que todos estos sistemas de etiquetado frontal de alimentos, como bien comentó Ceci, detrás tienen un sistema de perfil nutricional, ¿vale? Es decir, para poder definir a través de un etiquetado frontal que un alimento es mejor o peor, o tiene exceso en algún nutriente crítico, o tiene un valor nutricional mejor, más alto, más bajo, obviamente necesita cualquier etiquetado frontal algún sistema de perfil de nutrientes que establece cuáles son los criterios justamente de valoración nutricional. Entonces digo, simplemente resaltar 2 cosas, o 3 cosas. La densidad nutricional del alimento, de los alimentos, constituye la mejor forma de evaluar nutricionalmente un alimento. Los sistemas de perfiles nutricionales son los sistemas que permiten justamente realizar una valoración de lo bueno, lo más saludable, menos saludable que sea un alimento, y estos sistemas de perfil nutricional van a estar muy en discusión, están muy en discusión porque estamos discutiendo en Argentina y en otros países también, obviamente en todo el Mercosur, bueno, cuál sistema de etiquetado frontal de alimentos vamos a tener de aquí al año que viene, o como mucho al año y medio que viene. Entonces, es un tema que está muy bueno que ustedes lo comprendan, lo analicen en su entera dimensión, y a la vez estén atentos porque, bueno, va a ser un tema muy de nutricionista, y creo que va a concitar mucho interés, ¿no? Pero bueno, esto era lo que quería comentar. Perfecto. Bueno, entonces todo lo que vimos hasta ahora es calidad nutricional de dieta, ¿sí? Nosotros ya vimos el tema de precios de alimentos y con esos 2 conceptos podemos sacar qué alimentos es conveniente, ¿sí? Para nuestra dieta, según la calidad y el precio, ¿sí? Para poder obtener esto, se puede crear una matriz, ¿sí? Una matriz que tenga en cuenta la calidad y el precio.
Esta matriz se puede dividir, por ejemplo, en 9 áreas, ¿sí? Como están acá. Entonces, por un lado tenemos los precios en 100 kilocalorías, que es el trabajo práctico anterior de ustedes, y el índice de densidad nutricional. ¿Sí? Entonces, vemos cuál es el índice de densidad nutricional más alto, es el más 20, y después el precio más barato. Entonces, en ese área de conveniencia, ¿qué alimentos hay? ¿Cuántos alimentos hay? ¿Sí? Esta es una forma de ver qué alimentos nos convienen, ¿sí? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el de mayor índice nutricional, o sea, más 20, pero un precio intermedio, ¿sí? Y ahí vamos a ver en qué cuadrante nos quedaría, ¿sí? Y ahí qué alimentos pondríamos nosotras, ¿sí? Esto es a modo teórico, ¿sí? Repito, no, ustedes no es que van a tener que armar esta matriz, ¿sí? Pero es importante que entiendan la metodología para saber qué alimento es conveniente, ¿sí? Y así con todas las áreas, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Serían cuántos alimentos del grupo de alimentos de la planilla de categorización nos centra en cada categoría, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a empezar con el trabajo práctico, ¿sí? Primero les leo todas las consignas y después vamos a ir viendo una por una igual, ¿eh? Así que tranquila. La primera es completar la tabla de Excel adjunta, que se las tengo que dar yo, con los precios por unidad de venta en 1000 gramos registrados en el trabajo práctico anterior. ¿Sí? Esto ya lo deberían tener del trabajo práctico anterior. O sea, esto es el trabajo práctico número 2 de relevamiento de precio. Ya para el trabajo práctico número 3 lo fueron viendo y ahora lo van a tener que completar en todos los productos, no solamente en los que ustedes usaron. ¿Sí? En realidad esto es lo que yo les pasé, que era el promedio de todos ustedes, ¿sí? Nada más. En el caso que tenga un factor de corrección, vamos a tener que corregir su peso, ¿sí? Repito, en los que ustedes no usaron en el trabajo anterior, lo hacen, pero si no, ya en algunos lo deberían tener hecho. El paso número 2 es pasar el precio de unidad de venta de 1000 gramos, que es lo que ustedes sacaron en el reglamento de precio, a 100 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la unidad de comparación. Necesitamos que todos estén igual. La consigna número 3 es el calcular el costo por 100 kilocalorías para cada alimento, ¿sí? De toda la planilla. Con regla de 3 simples, ¿sí? La consigna número 4 dice calcular el precio promedio, siempre por 100 kilocalorías, de los alimentos según la calidad nutricional. Entonces, ¿qué van a hacer en este punto? Van a agarrar todos los alimentos que tengan índice de calidad 1, ¿sí? Y van a sacar un promedio. Entonces vamos a saber cuánto salen 100 kilocalorías de todos los alimentos de buena calidad nutricional. Así con los de calidad intermedia y con los de calidad más baja, ¿sí? Entonces van a tener 3 promedios. La consigna número 5 dice calcular el precio promedio, siempre por 100 kilocalorías, de los alimentos según la categoría, ¿sí? De la planilla de categorización. Entonces van a hacer un resumen de cuánto salen 100 kilocalorías de lácteos, de carnes, ¿sí? De frutas. Y entonces ahí vamos a tener el promedio por grupo de alimento, ¿sí? Y después van a armar una pequeña conclusión de esos promedios que obtuvieron, ¿sí? Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces, este es el trabajo práctico que ustedes van a tener este cuadrito, van a tener el alimento, van a tener las calorías en 100 gramos, que esto se lo vamos a dar nosotros, en realidad ya en el trabajo práctico lo anterior ya lo tuvieron, el índice de densidad nutricional, sí, que se lo vamos a dar nosotros también, el precio por unidad de venta en 1000 gramos, esto es la primera consigna que ustedes tenían que completar, que esto es según lo que ustedes calcularon, que yo hice el promedio de todos los grupos, ¿sí? Solamente para que todos usemos el mismo valor. El factor de corrección, que también se los voy a dar, ¿sí? Como en el trabajo práctico anterior. El peso neto, ustedes ahí sí lo van a tener que calcular, según si tiene o no tiene factor de corrección. Van a calcular el precio, van a pasarlo a 100 gramos, ¿sí? Con regla de 3, porque nosotros lo teníamos en 1000. Y después sí van a hacer la regla de 3 para el precio en 100 kilocalorías. Por ejemplo, tenemos
La leche, sí, por ejemplo, yo les doy que tiene 53 kilocalorías en 100 gramos, el índice de densidad nutricional que va a ser, acá se los voy a dar o por número o por letra, ¿sí? 1, 2 y 3 o A, B y C, ¿sí? Solamente en qué categoría está. No importa qué número tiene exacto, ¿sí? A nosotros nos importa en qué calidad entraría. El precio por unidad de venta de un litro, por ejemplo, es 60, un promedio, el factor de corrección es 1, entonces el peso neto va a ser 1000, y nosotros tenemos que sacar el precio en 100 gramos. ¿Por qué? Porque las calorías están en 100 gramos, ¿sí? Entonces era la unidad de comparación que nosotros habíamos usado. Entonces, por ejemplo, es 6. Entonces, el precio por 100 kilocalorías, que ustedes van a hacer la regla de 3. ¿Cómo? No, le saltó el audio, no No, quería creo preguntar. que seguí nomás. ¿Sí? Este es un ejemplo. Y después, otro ejemplo, aplicando el factor de corrección, lo mismo, ¿sí? Bueno, van a tener, por ejemplo, un alimento, fruta o una categoría, lo que fuera, las kilocalorías en 100 gramos, ¿cuánto es? El índice de densidad nutricional que se los voy a dar, el precio por unidad de venta lo van a poner ustedes según la planilla resumen, el factor de corrección yo también se los doy, 1,4, en este caso aplicamos el 1,4, entonces el peso neto nos da 714,2, ¿cuál es el precio del peso neto en 100 gramos? Es 12,6, aplicamos regla de 3 también. Y por último sacamos el precio por 100 kilocalorías. ¿Sí? Todo regla de 3. Bien, estas aplicarían a la consigna 1, 2 y 3, ¿sí? Porque yo se las dividí por columna, digamos. Consigna número 4. Era el promedio en 100 kilocalorías según el índice de densidad nutricional. Entonces ustedes van a juntar todos los productos que tengan índice de densidad nutricional 1 y van a sacar un promedio del precio y van a obtener un solo precio, ¿sí? De todos los productos con índice de densidad nutricional 1, ¿cuánto nos salen 100 kilocalorías? Lo mismo con índice de densidad 2 y índice de densidad 3, ¿sí? Suman en todos los precios en 100 kilocalorías y hacen el promedio según la cantidad de productos que tienen, ¿sí? Para poder obtener solamente 3 resultados. Y la consigna 5, vamos a hacer lo mismo, pero según la categoría, ¿sí? El grupo de alimentos. Para todas las leches vamos a calcular cuánto salen 100 kilocalorías. Para todos los yogures, para todos los quesos, para todas las hortalizas frescas, ¿sí? De la primera columna, que es la de categorías, no subcategorías ni productos individuales, ¿sí? Y después de estas dos últimas consignas, de la 4 y de la 5, van a hacer una pequeña conclusión, ¿sí? Más que nada de esta, ¿sí? De la consigna 4, que es donde ustedes van a poder obtener y sacar alguna conclusión de el índice de densidad nutricional comparando su precio, ¿sí? Que era el objetivo de este trabajo práctico, poder comparar el precio y la calidad de todos los alimentos, ¿sí? Pero la conclusión no la hacen por producto porque no tiene sentido, la hacen en estas dos consignas que era el promedio. ¿Sí? ¿Alguna duda? La idea es que entreguen, yo siempre les pongo en la semana del martes que viene, ¿sí? La idea, si pueden, de acá al martes ir entregándolo mejor, así el martes que viene, en esta clase medio de repaso de economía, vemos si hay alguna duda puntual, ¿sí? Primero, tenemos que cerrar el trabajo práctico anterior, igual que faltan 4 grupos, cerrarlo. Y después ya me van mandando así el martes que viene aprovechamos y hacemos un cierre antes de empezar con la unidad siguiente. ¿Sí? Pero bueno, yo les puse semana porque entre que me lo mandan, si tienen algo que corregir, en la plataforma hasta el otro viernes van a poder. ¿Sí? Yo les puse hasta el otro viernes que puedan seguir enviándolos. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? No es difícil. Punto 1 hay que... Como el anterior, sí. Perdón, del punto 1 hay que poner la categoría de todos los alimentos de la planilla que venimos usando. Claro, la categoría es la misma, la planilla es la misma y usamos eso. Los precios promedios también, porque yo les volví a mandar esa planilla con todos los promedios de lo que hicieron ustedes, así que ese paso en realidad ya está hecho. Es solamente que ustedes confeccionen todo en la misma planilla. ¿Sí? Bien, gracias. Chicas, con respecto al material que les hemos colgado en EVA,
Tienen ahí ustedes, si mal no recuerdo, 5 textos, además del trabajo práctico. 3 de los textos corresponden al tema de fallas de mercado, que es el tema central probablemente de esta semana, y 2 más se refieren al peso o a la carga impositiva en alimentos. La idea sería que de los 3 materiales de fallas de mercado, uno de ellos es una presentación PowerPoint, que es la clase habitual mía, y los otros 2 son textos. El consejo obviamente es que en esta semana, o que utilicen esta semana para repasar esos 5 materiales, que los vamos a ver en la clase sincrónica del martes que viene. Y recuerden, les pido que recuerden que estaría bueno que de aquí al martes que viene ustedes tomen algunos temas de la realidad y los vinculen con algunas dudas o consultas que podamos tratar. Seguramente el martes que viene vamos a tener una clase un poquitito más larga, probablemente de 9 a 11, o por lo menos hasta las 10:30, ya que quiero que repasemos todos los puntos vistos hasta ahora, y nos vamos a centrar también en estos temas de esta semana. Bueno, ¿estamos entonces, Ceci? Sí, si no tienen ninguna duda. Si no hay ninguna duda más que responder. Ceci, vos tenés que subir ahora el material. Ya está subido el trabajo práctico, lo único que falta es la planilla donde ustedes van a trabajar, que ahora se la subo. Pero ya el trabajo práctico ya está. Buenísimo. Bueno, chicas. Ceci, yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. Con respecto al trabajo práctico, que nosotros tenemos que todavía corregirlo y entregar una parte, ¿puede ser que los gramos netos te queden muy poco como para cumplir con el precio? Tienen que cumplir las calorías y el precio. En calorías totales decís. Ustedes no se tienen que fijar tanto en gramos, en peso neto, pero sí se tienen que fijar que las calorías den entre el rango. Si es desayuno, entre 250 y 300 kilocalorías, y si es el almuerzo, entre 500 y 600, creo que era. Más que nada en eso se tienen que fijar. Pero si les dan muy alto los costos, sí van a tener que bajar los gramos, ¿sí? O jugar con las preparaciones. ¿Se entendió? Creo que tenía señal débil, me parece, Amalia, que es la que hizo la pregunta. Sí. Está. Bueno, chicas. Amalia escribió que se le entrecortó, pero nada, yo estoy con ella en el grupo, así que le digo. Bueno, dale, cualquier cosa, si no me mandan ahí por el trabajo. Dale, genial. Dale. Bueno, chicas, nos estamos viendo el martes que viene y bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando en la semana. Dale. Bueno, nos vemos, Ceci. Gracias, Chau, chau. buena Hasta luego, semana. chicas. Buena semana. Buena semana.